Atención a la última hora porque la reina Leticia ha reaparecido en los premios UNICEF 2025. Ella es la presidenta de honor y allí ha coincidido totalmente ajena al escándalo de su hermana Thelma Ortiz, sacado por una revista, con personalidades como Pau Gasol, Teresa Perales o Sara Carbonero. Leticia, ahí la vemos en pantalla, ha acudido pues eso de manera natural, sola en este caso, y bueno, pues no hemos notado ni caras largas ni caras cortas. Lo cierto es que ella ha ejercido su papel como embajadora de esta fundación y en un día en el que es muy extraño, algunos medios lo han dicho, que está marcado un poco por el silencio mediático de la revista Lecturas, de esa portada que afectaba en este caso a su hermana. De hecho, en este caso hay que recurrir un poco a la prensa internacional, que es la que está hablando un poco de este tema. Dicen que Thelma Ortiz rompió su silencio, pidió ayuda a Leticia y así reaccionó la reina. Viene por parte del portal Voces Críticas, que muchas veces se hacen eco de temas de la monarquía española, también en algún caso de alguna información falsa, y dicen que Leticia Ortiz se convirtió en un momento dado en confidente y apoyo emocional para su hermana, especialmente desde la muerte de Erika. Sin embargo, la separación de Thelma con Robert Gavin Bonnar ha puesto a prueba la paciencia de Leticia y que de hecho la relación entre ambas se ha enfriado. Hay quien dice lo contrario. Esto también hay que decirlo, que la relación estaría mejor que nunca y que tienen una relación buena. No muy buena, pero bueno. No nos dice nada más. Aquí no veo yo que haya roto al silencio, pero sí nos dice que Thelma recurrió a su hermana Leticia solicitando ayuda económica y que la reina habría decidido no intervenir, dejando claro que no podía hacerse cargo de los gastos de su hermana. Esto a mí particularmente me extraña, me extraña. Dice, esto ha obligado a Thelma a ajustar drásticamente su estilo de vida, reduciendo gastos y renunciando a ciertos lujos que había mantenido anteriormente. Yo creo que muchos lujos Thelma Ortiz, a pesar de que tiene un trabajo con el que puede efectivamente vivir y vivir bien, muchos lujos no creo que se haya dado. Esto, ya digo, viene del portal Voces Críticas, que no sé ahora mismo de qué país es, sé que no es español, no lo encuentro ahora, no lo encuentro. Argentino, vale. Bueno, tenemos más cosas dentro de todo esto. Y es que una de las personas clave que había pasado un poco desapercibidas en este asunto es la madre de Leticia, Paloma Rocasolano. De hecho, la información principal sobre este tema versa en este caso sobre la madre de Leticia. Según la revista Hola, en este caso, esta información ya la dimos ayer. Thelma se habría ido a una de las viviendas de su madre, cosa que ya me parece un poco más normal. Más normal que lo del préstamo, lo de la petición de préstamo en este caso a Leticia. Yo esto sí lo veo un poquito, sí se me hace veraz, porque Paloma Rocasolano se encuentra viviendo en Murcia con su pareja, en Murcia o en Almería, no recuerdo ahora mismo. Por lo tanto, su casa de Madrid pues está ahí. En este caso, pues Thelma se ha ido con su madre, o sea, a la casa de su madre, que si no me equivoco, no sé si es la misma, pero la casa de su madre era un piso pequeño, normal, un piso que se podía mantener, pero un piso pequeño. Todos los medios coinciden en hablar de tensiones económicas. Se habla también de que muchos medios han recibido, bueno, pues un toque de atención. No dicen por parte de quién. Se presupone que por una parte Robert Gavin Bonnar, el exmarido de Leticia, qué lío, el exmarido de Thelma Ortiz, pues habría ya solicitado a algunos medios su anonimato.
y creo que realmente ha sido así. Y otra parte dice que fuentes de Zarzuelas han contactado con algunos medios para que se apliquen la autocensura. Hay medios que desde que salió la noticia en lectura se apresuraron a desmentir varias cosas, y es verdad, en esa noticia resbalaban bastantes cosas. Nadie puede ser desahuciado si ya no vive ahí. Por ejemplo, ¿no? Parece una cosa tonta, pero es una cosa lógica. Sigue un poquito el misterio, que es lo que en este caso se está intentando desentrañar. Los propietarios ya no hablan. Y el tema de ayer pues se ha convertido prácticamente en un silencio mudo de hoy. Bueno, vamos a ver qué pasa, porque sí es verdad que el contrato estaba a nombre de ambos y que la deuda, han llegado a decir muchas cifras, pero lo que se me hace un poco más normal es que efectivamente ronde entre los 25.000 euros. 25.000 euros es una cifra que Thelma Ortiz puede afrontar. Pero es que son 25.000 euros entre dos. Por eso digo que a mí lo del préstamo de Leticia no se me hace tan veraz. Yo creo tampoco veo a Thelma pidiendo dinero a su hermana en este caso. Y bueno, yo creo que en este sentido no habría nada más que decir. Más que eso, que parece que se está convirtiendo en un tema tabú, y cuando algo de repente se convierte en un tema tabú genera el interés de absolutamente todo el mundo. Efectivamente, estoy leyendo aquí que la madre de Leticia y Thelma vive en Murcia con el empresario Marcus Brandler, y que pues eso, que prestó su hogar para que Thelma pueda avanzar en esta nueva etapa. No dicen nada más, no hay información sobre Thelma, no hay información sobre el abogado. Yo creo que lo van a dejar correr este tema, y me parece también un poco lo más inteligente. Yo creo que sí. Al final creo que las cosas se pueden resolver de manera privada. Los propietarios incluso tienen miedo de hasta dónde puede escalar este tema. Yo creo que poquito ha escalado y poquito ha rozado en este caso a Leticia y a Felipe. Yo creo que prácticamente todos nos hemos puesto de acuerdo en decir que esto no tenía nada que ver con ellos de ninguna manera, más que el vínculo de sangre, en este caso entre Leticia y Thelma. Aquí en este vídeo habéis visto a Leticia, yo la he visto normal, sin ningún tipo, no sé, de cara rara, de tristeza, de preocupación, y Leticia disimula bastante mal el tema de cómo se encuentra en cada momento. Y cuando digo que disimula mal es un eufemismo para decir que en la cara, que su cara es el espejo del alma. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué pasa, si realmente hay una conspiración para no hablar de esto, o incluso algunos medios también están hablando de metedura de pata, en este caso de la revista, porque bailarían algunos datos. En cualquier caso, si se llega esto a confirmar, pues os lo contaremos por aquí. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal JDC abajo en la descripción. Uniros al canal de WhatsApp para no perderos ningún vídeo. Gracias por estar ahí.